Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, gracias por estar aquí en un nuevo video, espero que estén muy bien amigos, gracias por todo el apoyo. Hay que hablar del sorteo de la Champions, este camino a Múnich, esta final el 31 de mayo del 2025, empieza ahora, empieza lo mero bueno, ya se llevaron a cabo los sorteos. En mi país fue muy temprano, en México fue muy temprano, a las 5 de la mañana, por ahí en España fue más tarde porque son muchas horas de diferencia, o Argentina, Uruguay, o Brasil, o creo que Perú, creo que por ahí en Perú es lo mismo, bueno, más o menos lo mismo, creo que es una hora o dos de diferencia, más o menos, si tiro de memoria. Pero ya quedaron los cuadros, amigos, y vamos a explicar el cómo fueron sorteados, si algunos no lo entendieron, del por qué quedaron así, cómo se van a jugar los cuartos, cómo van a jugar las semifinales, y obviamente la final, pues ya está más que cantada, ¿no? Es a un único partido y no hay ni ida ni vuelta y tan se acabó. Y algo que hay que definir aquí, amigos, es que el Barça, que es aquí lo que nos importa, el Barça, porque somos el Barça, si llega a una hipotética final, que obviamente hay que jugar los partidos, partido a partido, como siempre, no menosprecio a ninguno, pero si el Barça llega a una hipotética final, sería visitante, administrativamente hablando sería visitante, y los que están del otro lado del cuadro, del lado plateado, del lado izquierdo, serían locales administrativamente hablando, obviamente porque se va a jugar en campo neutral en Múnich, ¿no? En el campo del Bayern de Múnich. Así quedaron los cuadros, amigos, vamos a explicar un poquito más adelante. El PSG creo que es el que querían algunos barcelonistas, el que muchos queríamos que nos tocara en el cuadro, y para tristeza o alegría de algunos, no nos tocó, no pudo ser. Bueno, ni modo, en algún momento vamos a tener que jugar, quizá una hipotética final, quién sabe, solo hasta ese momento nos vamos a poder enfrentar y se sabrá si nos enfrentamos o no, antes tendrá que pasar por todo su cuadro para avanzar. El Barça creo que le tocó un cuadro, sin menospreciar a ninguno obviamente, un cuadro bien, o sea, un cuadro hasta las semifinales bien, o sea, desde antes ya se veía venir, pero obviamente quedaba por ver, ¿no? De qué lado del cuadro quedaba, ¿no? Porque obviamente todos los que ven así, todos los que van a ser visitantes, el PSG, el Brujas, el Real Madrid, el Bayern, el PSV, el Feyenoord, ya estaban ahí dictaminados. Los que teníamos que ver de qué lado del cuadro quedaban era los Barça, los Liverpool, los Aston Villa, los Lille, los Atlético, los Leverkusen. Y en este caso, bueno, salió primero el Liverpool y le tocó al PSG. Y por obvias razones le tocó el Benfica al Barça. Luego salió el Brujas para el Aston Villa. Y bueno, ahí se quedó en el cuadro y luego por consiguiente el otro se va a ir para Lille, que es el Borussia Dortmund. Lo primero que nos sorprendió a algunos, o bueno, que a lo mejor muchos madridistas o del Atlético no querían enfrentarse de una porque tiene un cuadro muy difícil el Real Madrid, obviamente. Porque, no solo porque sea un derbi madrileño, sino porque creo que en esos momentos y cuando se han medido las fuerzas, ya no hablemos de años anteriores, que creo que el Madrid tiene una amplia ventaja, un amplio historial de victorias en Champions contra el Atlético, pero es que ahora yo creo que es distinto. Yo creo que ahora este Atlético puede eliminar perfectamente al Real Madrid y viceversa, claramente. Pero el calendario del Atlético, amigos, porque el calendario del Atlético de Madrid se va a enfrentar al Barça el 25 de febrero. O sea, ya no solo va a haber desgaste con el Barça, va a ser desgaste con el Real Madrid, porque eso también conviene para el Barça, para la Liga, porque solamente se iba a enfrentar contra nosotros en Copa y en la Liga, y solamente iba a ser el desgaste con nosotros, pero ahora le tocó el Real Madrid, y primero el Barça le toca el 25 por Copa, la ida, luego el 4 o 5 de marzo va a ser en Champions contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, luego la vuelta, que son 3 partidos de seguido en el Metropolitano, en el estadio del Atlético, contra el Real Madrid el 11 o 12 la vuelta de Champions, el 16 de marzo por Liga contra el Barça, y el 2 de abril la vuelta de Copa. Entonces el Atlético va a tener un duro desgaste contra el Barça y el Real Madrid, y luego por consiguiente el otro cuadro, el otro equipo quedó del Bayern, Leverkusen, equipos de Alemania. No sé si es derby o algo, pero creo que no. Bueno, al final de cuentas, dos equipos que se han enfrentado y quedaron con un 0-0. El PSV salió primero para el Arsenal y por consiguiente el Feyenoord se fue contra el Inter. Entonces quedaron los cuadros así definidos, amigos. Ahora vamos a explicar qué carajos va a pasar en cuartos de final. Ahora sí, pasando a los emparejamientos, el cómo van a ir quedando, siendo que todos tenemos que tener en cuenta que todos los equipos que están en la parte de abajo, Liverpool, Barça, Aston Villa, Lille, Atlético, Leverkusen, Arsenal, Inter, todos sin excepción van a ser locales. Todos sin excepción van a ser locales en los octavos de final. En los cuartos, en las semifinales, ahí viene lo interesante y es donde se sorteó y donde me gusta que ya de una vez se haya sorteado todo esto. Bueno, en lo particular a mí me gusta. Primero vemos que el cuadro del Barça, y comenzando primero por poner de ejemplo el Barça, que es lo que un poco nos interesa más.
es que el Barça sí tiene un cuadro, digamos, asequible, un tanto más fácil, si lo queremos poner así, entre comillas, fácil, pero obviamente de fácil no tiene absolutamente nada, porque los partidos hay que jugarlos, y realmente si llegaron hasta aquí los equipos es por algo, no está por mera casualidad. Realmente hicieron buenos partidos el Benfica, el Dortmund y el Lille, clasificándose entre los 8 primeros de una. Bueno, el Barça, primeramente, como dije, cerraría como local en el partido de Benfica. Y si pasamos a los cuartos de final, ahí ya estaría lo interesante, que como dije, el cuadro nos tocó fácil, pero el tema de los estadios, el tema de la visita, ahí es donde se le puede complicar al Barça, que cerramos de visitante, cerramos en campo en contra. O sea, primero empezamos en Montjuic, los cuartos, y luego el hipotético equipo que nos toque será el Dortmund o el Lille. Bueno, ahí cerraríamos en Francia o en Alemania. El otro cuadro, igual del Feyenoord Inter, el que gane de ahí empezaría como local, y el que gane del cuadro del Bayern o del Leverkusen sería en su campo. O sea, pongamos que el Inter gana, empezaría como local y luego iría al campo del Bayern o del Bayern o del Leverkusen. En las semifinales, siguiendo en el mismo cuadro, el Barça seguiría siendo visitante, porque así queda en el sorteo. Y en todos seríamos visitantes, básicamente, no cambiaría de ninguna manera, porque hasta en la final, hipotéticamente hablando, seríamos visitantes administrativamente hablando. Igual, pongamos el ejemplo que pasa el Leverkusen, por poner un ejemplo. Pasa el Leverkusen a la semifinal, y el Barça también. En la semifinal ida sería en Montjuic, y obviamente la semifinal vuelta sería en el campo del Leverkusen. Así quedaría, amigos, espero que me haya dado a entender. Y obviamente quien gane sería igualmente visitante administrativamente hablando. En el otro cuadro, en el cuadro plateado del lado izquierdo, el PSG, Liverpool. Si gana el PSG o el Liverpool, serían locales. Serían locales, empezarían en Francia o en Anfield, y cerrarían en el campo del Brujas o del Aston Villa en cuartos de final. Ahora el Real Madrid y el Atlético lo tienen un poco más campechaneado, digamos, un poco más mezclado, porque sí, ahorita al Real Madrid, por poner el ejemplo, el Real Madrid va a cerrar de visitante, va a cerrar en el Metropolitano en los cuartos de final, pero, digo, en los octavos, pero en los cuartos, si pasa, sería local. O sea, iniciaría en el campo del PSV o del Arsenal y cerraría en el Santiago Bernabéu. Lo mismo para el Atlético, cerraría en el Metropolitano. Ajá. Y en las semifinales ahí cambia otra vez, porque ahora quien pase del cuadro del Atlético, Real Madrid, PSV, Arsenal, cerraría como visitante. Quien pase el Brujas, el Aston Villa, el PSG, bueno, todos ellos comenzarían en el campo del Real Madrid o del Atlético, y obviamente cerrarían en el campo del cuadro de arriba, que sería el PSG o Liverpool. Por poner un ejemplo, el Madrid, por seguir con el Madrid. En los cuartos le tocaría ser local, cerrar como local, pero en las semifinales le tocaría cerrar como visitante. Así quedaría, amigos. Igual en el PSG, por poner el ejemplo, o el Liverpool. Va ahorita a abrir como local el Liverpool. En cuartos de final va a ser local y va a cerrar de visitante. Y en las semifinales cerraría otra vez de local en Anfield. Sí, por poner el ejemplo del Atlético, iniciarían en el campo, en el Metropolitano, y luego cerrarían en Anfield. Y obviamente en la final serían locales administrativamente hablando, quien sea del lado izquierdo. Así que más o menos así quedó, amigos. Creo que el único que cambió fue el cuadro del Real Madrid, que se ve ya un poco más mezclado, que son primero visitantes, luego locales y luego visitantes. Pero bueno, al final de cuentas hay que jugar los partidos, amigos. Espero haberme dado a entender del cómo van a funcionar esos cuadros y del qué le va a ir tocando al Barça, que es lo que nos concentramos. Siempre va a ser visitante a partir de los octavos, que va a cerrar en casa, en Montjuic. Todo lo demás va a cerrar fuera de casa. Así que ahí se le puede venir un poco de cara al Barça, pero obviamente confío en este Barça, porque creo que como estamos ahorita, le puede competir a cualquiera. Y si hubiera sido el PSG, igualmente se le podía competir sin ninguna duda. Y creo que hay muchos cuadros parejos, el Bayern Leverkusen. Y creo que en estos cuadros tan parejos, quizá los únicos disparejos son el Arsenal, PSV, en teoría, pero ya sabemos que el Arsenal, con tantas lesiones arriba en la delantera, la tiene muy complicado. El PSG va a ser interesante ver ese PSG Liverpool, la verdad es que va a ser muy interesante. El Dortmund Lille, que también no ni por descartado a Lille, lo veo perfectamente en unos cuartos, lo veo perfectamente ahí. El Bayern Leverkusen sí se ve más reñido. El Madrid Atlético igual muy reñido. Puede pasar cualquiera, porque ya vimos que sí, tiene un historial muy negativo el Atlético contra el Real Madrid, pero realmente en este momento, como está el Atlético, aunque sí se va a dar mucho desgaste con los dos equipos, con los punteros de la liga básicamente, que alguno va a perder puntos. Ojalá que el Barça no. Pero ahí la tenía también muy parejo. En el caso del Brujas Aston Villa, por el cómo le jugó el Brujas al Atalanta, y el Aston Villa, que vuelve a estos escenarios muchos años después.
pero muchos años después, la verdad es que es complicado. O sea, todos esos son buenos cuadros, son buenas llaves. La verdad es que ninguno queda por sentado. Quizá le puedes poner al Barça, quizá le puedes poner al Inter, quizá puedas poner al Arsenal, pero creo que son cuadros muy interesantes de aquí a la final y se va a poner más complicado cada vez, obviamente, ¿no? Porque el Barça ahorita lo tiene fácil, entre comillas, pero ya en unas hipotéticas semifinales, yo creo que sería un Leverkusen, un Inter, y ya vemos que, bueno, serían juegosos, amigos. Sin más, déjenme en la caja de comentarios su opinión, qué opinan de estos emparejamientos, el cómo vieron el sorteo, hubieran preferido el PSG o están bien con el Benfica. Yo la verdad es que estoy bien, de momento que nos haya tocado el Benfica, un partido entre comillas asequible, pero nada está decidido, amigos. Déjenme su buen like si les ha gustado el video y si les ha gustado aún más pueden suscribirse al canal, es totalmente gratis y me ayudarían un montón, no tienen nada de cuánto. Nos vemos como siempre en la próxima. Fucking learn I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you.